Bienvenidos a otro episodio de Didasco Ministries. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la enseñanza bíblica, doctrinal y cristocéntrica. Hoy abordamos, un tema fundamental, pero también muy controversial, especialmente en los tiempos en que vivimos, y es la doctrina de la creación. Como de costumbre, les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como siempre me acompaña mi amada esposa, Sorismar Reyes. Es un placer que estén con nosotros en otro episodio más de Didasco Ministries. Sí, estamos bien contentos por estar nuevamente con ustedes. En este episodio vamos a tratar doctrinas centrales y básicas para la vida cristiana, y no hablaremos simplemente del origen del universo, sino de una doctrina que toca directamente quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo vivir delante de Él. Exacto, nuestra conversación se basará principalmente en el capítulo 15 de la Teología Sistemática de Wayne Grudem. Es un libro bastante denso, bastante pesado, aunque algo simple de leer. Se explica básicamente solo, pero es un libro que se utiliza mucho en clases de seminario, por lo cual a veces se torna un poco complejo, y por eso estamos haciendo estos videos de enseñanza en Didasco Ministries para tratar de condensar un poco la información sin perder la sustancia. Entonces también tocaremos algunos puntos de Joel Beeke, teología reformada, también de MacArthur, de su libro de teología sistemática, Louis Berkhoff y otros más que estamos utilizando para llevar a cabo estas enseñanzas. Sí, queremos dejar esto claro desde el inicio. Nuestro propósito no es el especular, sino someternos a la autoridad de la Escritura. Entonces, partiendo desde ahí, partiendo de la autoridad de la Escritura, tenemos que establecer un fundamento bíblico y tenemos que contestar la pregunta de la cual trata el tema. Estamos hablando sobre una doctrina bíblica, y una doctrina que es muy importante entender, y veremos por qué es importante entenderla. Y entonces es la doctrina de la creación, o lo que se conoce como creacionismo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer de inmediato es: ¿por qué creó Dios el universo? Es una pregunta que todos nos hacemos. Claro. Entonces, Wayne Grudem en su teología sistemática plantea esta pregunta clave: ¿por qué Dios creó el universo? La respuesta bíblica no comienza con el hombre, sino con Dios mismo. Y desde ahí tenemos que partir para entender por qué es tan importante entender esta doctrina. Porque a veces pensamos en la creación y pensamos en nosotros, en los animalitos, perritos, gatitos. Nosotros tenemos perro y gato en nuestra casa. Así que es importante entender la doctrina de la creación, porque a veces le damos más importancia a lo creado que al creador. Y por eso tenemos que entender la doctrina de la creación. Claro, aquí no vamos a estar estudiando antropología, que es el estudio de la creación del hombre. No, vamos a estar hablando de la creación del universo como tal. Yo creo que el Salmo 19.1 lo dice de la mejor manera, Perfecto, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así mismo es. Sí, la creación existe para manifestar la gloria de Dios, no para suplir una necesidad en Él. Dios no crea porque le falta algo, como mucha gente piensa, sino porque le agrada revelarse a nosotros. Mira qué interesante. Dios, lo has dicho muy bien, Dios no necesita a nada ni a nadie crear nada. No. Absolutamente no, Él es Dios. Exacto. Sin embargo, Él se place en revelarse a nosotros, como lo dice el Salmo 19.1 que has leído. El firmamento y los cielos nos demuestran a ese creador. O sea que Él se place en revelarse. Louis Berkhoff lo dice de la siguiente manera: la creación es un acto libre de Dios, no es un acto necesario. Es decir, Dios no tenía necesidad alguna de crear absolutamente nada. Él es autosuficiente en su esencia, en Él mismo. Dios es plenamente autosuficiente. La creación es un acto de gracia, no de dependencia. Él no depende de la creación. Tenemos este enfoque cristocéntrico.
El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos lleva aún más lejos. Exacto. En Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por medio de él y para él. No hay otra respuesta que dar. Todo es por medio de él y para él, y por él fueron todas creadas. Esto significa, mi amado hermano y amigo, que Cristo no es una nota al margen de la creación. Él es el centro, su agente y su propósito final. Entonces, el por qué Dios creó es para revelarse a nosotros, no porque tenga necesidad de crear. Entonces nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿cómo Dios creó lo que creó? Esa es nuestra segunda pregunta de hoy. Ya que contestamos por qué Dios creó, ahora es cómo Dios creó. Bueno, en la palabra de Dios encontramos la respuesta para su creación. La escritura, la Biblia, su palabra, su revelación escrita a nosotros, está la creación general y está la revelación escrita. En la escritura y por medio de su palabra, en Génesis 1:3 nos dice: entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. No hay más, Mira nada que decir. Sea la luz. Dios no tuvo que hacer nada más, ni un chasquido de dedos, ni un señalamiento, ni hacer un bosquejo escrito de cómo él iba a crear las cosas. No, Dios... Ni cómo iba a mezclar las cosas. Nada. Dios habló, Dios dijo y fue hecho. Dios mencionó, sea la luz, y fue la luz. Su verbo, su palabra, su acción hizo que se creara el universo. MacArthur enfatiza que la creación es inmediata, poderosa y soberana. No es resultado de procesos autónomos fuera del control divino. Como nos lo dice el Salmo 36, porque tenemos que volver a la escritura. La palabra nuevamente nos corrobora el aspecto general de la creación. ¿Qué nos dice el Salmo 33:6, Sori? Sí, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por la palabra del Señor, Él habló, Él dijo, y los cielos fueron creados. Esto confronta directamente cualquier tipo de cosmovisión que intente explicar el origen del universo sin Dios o al margen de él. Es decir, cualquier explicación que usted quiera dar fuera de Dios para la creación es totalmente contraria a cómo la creación funciona. Sí, la teología reformada afirma la creación ex nihilo, que significa que Dios creó de la nada. Exacto, el libro de los Hebreos nos da una pequeña información que podíamos expandirla muchísimo, pero es bien corta, de cómo vemos esto. Hebreos 11:3 dice: lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es decir, lo que usted puede ver no fue hecho de cosas que ya existían, sino que fue hecho de la nada con la palabra de Dios. Nada preexistía fuera de Dios. Todo depende de Él. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña inserción breve de cómo funciona la creación. Y vamos a hablar de la creación bíblica y la teoría de la evolución, porque como es un tema controversial, la controversia más marcada aún al día de hoy es la evolución, y claro, basada en temas científicos, teológicos y filosóficos. Cuando hablamos del origen del universo y de la vida, existen cosmovisiones. Cosmos es todo lo que nos rodea y visión es como nosotros vemos todo lo que nos rodea. Existen dos cosmovisiones radicalmente distintas. Una es la cosmovisión bíblica y la otra es la cosmovisión de la evolución. Sí, la doctrina bíblica de la creación afirma que Dios creó todas las cosas de manera intencional, exacto, ordenada y por el poder de su palabra, con un propósito claro, su gloria. Todo es para su gloria. En Génesis 1:1
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, por la otra parte, la teoría de la evolución, en su forma naturalista, propone que la vida surgió y se desarrolló a través de procesos no dirigidos, sin una causa personal ni un propósito final tampoco. Aquí no solo hay una diferencia científica, sino también una teológica y filosófica. Como dijimos al principio, este problema de la evolución y la creación, el creacionismo por parte de Dios, ha sido un problema muy grande a través de la historia, especialmente después de la época de la Iluminación. Porque entonces el hombre comenzó a proponer y a pensar ideas de cómo se había creado las cosas, cómo había surgido todo. Entonces, eso trae un problema teológico, filosófico y científico, porque entonces cada uno de esos bandos, por llamarlo de alguna manera, va a discutir entre sí cómo se forma o cómo llegan a tomar forma las cosas que hoy día vemos. Sí, la Biblia presenta a un creador soberano. El naturalismo presenta un universo autónomo. Exacto, el universo se creó él mismo de la nada, se contradice porque de la nada el mismo universo no puede crear algo, ¿verdad? Entonces, científicamente han tratado de probar la evolución con que el mundo existió con la explosión de una partícula subatómica. Bueno, yo estudié un poco de química y una partícula subatómica necesita una partícula nanoatómica y luego otra más pequeña y otra más pequeña y otra más pequeña. ¿Cuándo es suficiente para decir hace falta un creador? No puede ser algo que se formó de la nada, sino es trascendente y vamos a llegar allá. La Escritura nos dice que el orden y la complejidad de la creación apunta a Dios, no al azar. Es decir, la creación tiene un orden. Todo se creó bajo un orden. Si usted fija el orden de la creación, las aguas, la tierra se separan, Dios pone límites, Dios crea la lumbrera mayor, la lumbrera menor para dar luz, para poner límite a las aguas para que no lleguen. Usted sabe que cuando la marea sube y baja es por consecuencia de la rotación, ¿verdad que sí? De la tierra. Sí, la influencia de la luna, en qué etapa está. El campo magnético. El campo magnético para entonces determinar cuándo baja el oleaje y cuándo sube el oleaje. Entonces todo tiene un orden. Claro. Dios separa las aguas, luego le pone límites, luego pone las lumbreras, luego pone las estrellas, luego crea la vegetación, luego crea los animales, luego crea el ser humano. O sea, todo tiene un orden de secuencia. La naturaleza simplemente no hizo, ¡puf!, vamos a crear los leones y no hay nada alrededor. No, eso no funciona de esa manera. El Salmo 19.1, como leímos, nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos nos muestran ese orden que Dios diseñó para la creación en su propia esencia, sin nada que añadir, sin nada que quitar, porque es el mismo Dios quien lo controla. Por eso, como cristianos, afirmamos que la creación no se explica plenamente sin Dios. Exacto. Y que cualquier teoría que excluya al creador es en última instancia insuficiente. Hermano, si usted es de lo que está tratando de utilizar la ciencia para explicar la creación, usted debe conocer de ciencia. No trate de explicar la creación a través de la ciencia, porque usted va a empezar a dudar de lo que la palabra dice. Usted explique la creación conforme a lo que la palabra dice y luego usted se puede adentrar a estudiar un poco de ciencia para que usted vea cómo la misma ciencia valida lo que ya la Biblia ha dicho. Miren, yo les quisiera presentar una breve explicación científica hablando de ciencia, cómo prueba la misma ciencia, finalmente a través de ella, que la creación no es evolución, y que solo puede crear y que no puede crearse algo de la nada. Esto es lo que quiero decir. La ciencia explica la creación. La ciencia explica la creación. Pero usted no puede tomar la ciencia para explicar la creación como cristiano. Usted tiene que explicarla a través de la misma Biblia. Pero yo le quiero dar un poco de base científica para que usted vea que la misma ciencia no puede contradecir lo que ya Dios ha creado. Ok, si yo te dijera, ¿qué dice la primera ley de química
Ley, si es ley es que está probada. O sea, y probada y da el mismo resultado. Y del mismo resultado. Eso Sí. es lo que significa una ley. Que usted lo prueba y lo prueba y lo prueba y siempre va a dar lo mismo. 1 más 1 va a dar 2. No importa cómo usted lo quiera colocar, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, en diagonal. Como quiera que usted ponga esa matemática, eso es ley. La suma de 1 más 1 o de 10 más 5 o de 5 más 5 siempre va a dar lo mismo. El resultado va a ser el mismo y eso es una ley. Bueno, ¿qué dice la ley de química, la primera ley de química, con relación a lo que está creado, a la materia? Sí, comúnmente conocida esta ley como la ley de conservación de la materia, formulada por Antoine Lavoisier, que establece lo siguiente: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Usted quiere hablarle a alguien de ciencia? Pues mire, háblelo de manera muy fácil. Claro, sencillo. La materia, o sea, este papelito es materia, mi aguantador de vasos es materia, mi tableta es materia, el aire que yo respiro es materia, Tu piel. mi piel es materia, las rocas son materia, los animales son materia, La ropa. la ropa es materia. ¿Qué es el significado de materia? Materia es todo lo que tiene un peso y ocupa espacio. Eso es materia. El aire ocupa espacio, el agua ocupa espacio, el gas ocupa espacio. Si usted pone en un envase comprimido aire, ese aire está ocupando un espacio. Eso es materia. Quiere decir, hermano y amigo, que todo lo que nos rodea es materia. Y la primera ley de química dice que ninguna de esas materias, ninguna que usted pueda imaginar, se puede crear o destruir. Es decir, si yo tomo este papelito que tengo en mi mano y lo prendo con un fuego para quemarlo, yo voy a ver que el papel se desaparece y se convierte en cenizas, ¿verdad? Ajá. Bueno, el papel no se destruyó. El papel simplemente cambió de forma. Sí, se transformó. Se transformó. A ceniza. Se transformó a ceniza y a gas. Y la materia sigue estando existente en otra forma. En términos sencillos, hermano, esta ley afirma, la primera ley de química afirma que en un sistema natural, o sea, todo lo que nosotros podemos ver, la cantidad total de la materia permanece siempre constante. No se añade más materia ni se quita materia. Cuando el ser humano muere, ¿qué nos dice la Biblia? Del polvo somos y al polvo volveremos. Eso nos dice la Biblia. Eso no lo dice Dios. Bueno, eso es lo que también está diciendo la primera ley de química. ¿Ok? La primera ley de química está diciendo que este cuerpo mío, hermoso y bello y precioso, claro, en algún momento, que es cuerpo, se va a convertir en la otra materia que es, o va a transformarse en la otra materia que es polvo. Porque del polvo fui creado y al polvo volveré. Y eso nos lo dice también la Escritura. Claro, ¿verdad que sí? Sí. Nosotros vamos al sepulcro, nosotros vamos a la tumba. Nosotros fuimos sacados de la tierra y volveremos a la tierra. Es decir, este cuerpo va a permanecer constante como materia, pero en otro tipo de materia. Ya no va a ser más un cuerpo de carne y piel y huesos, ahora va a ser un polvo, parte de la materia de la creación. La materia, hermano y amigo, puede cambiar de forma, como acabo de decir, o puede tener alguna combinación química, es decir, usted puede tomar azúcar y echarla en el agua o en el café que usted endulza en la mañana. Usted toma el azúcar que está en forma sólida, en grano, usted echa el azúcar en el café, que es líquido, y cuando usted lo agita o lo mueve, ese azúcar se disuelve. Eso es una combinación química que se llama una combinación homogénea. Es decir, el azúcar sólida se combina con el líquido del café y forman una sola mezcla. Es un café dulce. Exacto. ¿Verdad que sí? Con azúcar. El azúcar sigue estando ahí, no se desapareció. No. El café sigue estando ahí, no se desapareció. Y aun cuando va a su estómago tampoco desaparece, porque luego se convierte en los desechos que uno bota. Claro. Entonces, la materia puede cambiar químicamente, pero no puede surgir de la nada ni desaparecer por sí misma. Y eso lo corrobora la ciencia. Si usted quiere ver cómo funciona la materia de forma simple, mire un vaso de agua.
tomé un vaso de agua, es líquida, eso es materia líquida. Usted lo pone en el freezer, en el congelador, y esa materia se va a convertir en hielo sólido. Luego usted lo saca de la nevera y usted lo pone en un envase para calentarlo en la estufa, en el horno, en la llama del fuego. Ese hielo va a pasar nuevamente, a convertirse nuevamente en líquido, y si usted lo deja ahí se va a evaporar, se va a convertir en un gas. ¿Usted sabe lo que va a suceder? Ese gas va a subir a las nubes, se va a condensar, se va a convertir en agua y va a volver a caer a la tierra. Hermano y amigo, esa materia nunca se desapareció, simplemente se transformó, porque no hay científico en este mundo entero que pueda tomar lo que ya ha sido creado por Dios, destruirlo y desaparecerlo y volverlo a crear. No hay nada que se pueda cambiar. En la verdad que Dios lo creó todo perfecto. Sí, él es el dueño de la creación. Entonces, ¿qué es lo que implica esta explicación científica básica? Bueno, esto significa, mi amado hermano y amigo, que ningún proceso químico natural tiene la capacidad de crear nueva materia. Ninguno. Eso está probado científicamente. Toda reacción química depende de la materia que ya es preexistente. Entonces, ¿qué relación tiene esto, Sori, con la doctrina bíblica de la creación? Aquí es donde la ley se vuelve especialmente relevante para la teología. Exactamente. La ciencia describe lo que ocurre dentro del universo. La Biblia revela quién lo trajo a la existencia. Exacto, la ciencia lo explica, como yo acabo de explicar, con un proceso químico, pero la Biblia, Dios hablando, revelándose, es quien nos muestra que Él fue quien lo trajo a existencia. Génesis 1:1 nuevamente. Volvemos al principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No había absolutamente nada. Ex nihilo, de la nada. El único que es trascendente, que trasciende el tiempo, el espacio, las barreras, la materia y todo lo que en el universo existe. En un momento Él dijo, sea los cielos, sea la tierra, y con el poder de su voz se creó todo. La ley de conservación de la materia no contradice la creación. Para nada. Sino que presupone un punto de inicio. Exacto. Si la materia no puede surgir de procesos naturales, entonces el origen del universo requiere una causa trascendente. Algo por encima de eso que existe tiene que haberlo creado. No puede haber nada que haya surgido de la nada. Entonces, la teología afirma, el estudio teológico de la Biblia, de la Escritura, de quién es Dios, Dios, afirma que Dios creó el universo ex nihilo, de la nada. Un acto sobrenatural, y para ti creyente, tienes que creerlo por fe. Por más que nosotros te expliquemos en este estudio, por más que tú lo leas, necesita un convencimiento de parte del Espíritu Santo para creerlo, porque he visto muchos cristianos que han entrado en roce simplemente por palabras o traducciones mal hechas. Él es Dios, el único irrepetible. No hay nada que Él es el que lo hace, que Él no está sujeto a leyes de la química, Él no está sujeto a nada, solo que Él mismo estableció las pautas de la creación. Entonces, para esto le podemos dar una frase muy breve. Miren, la ciencia nos dice que la materia no puede crearse ni destruirse. La Escritura nos dice quién creó esa materia. ¿Quién creó las rocas? Dios. ¿Quién creó los virus? Dios. ¿Quién creó las bacterias? Dios. No piense que el COVID vino de la nada. Ya el COVID existía y tenía otro nombre. Exacto. Lo que pasa es que el humano, en su pecado y en su deseo de convertir armas biológicas, medicamentos y cosas, empieza a experimentar con estos virus. Y a combinar cosas. Y a combinar virus con virus. Y estos virus comienzan a mutar. Y de momento, por causa de nuestro mismo pecado, se desarrollan virus que son extremadamente mortales. Pero hermano, no fue Dios quien creó un virus del COVID mortal. Dios creó un virus balanceado para encargarse de descomponer los compuestos, de
esto, de aquello, del órgano por dentro del humano. Nosotros tenemos bacterias en nuestro estómago que se encargan de descomponer el alimento. Tenemos ácidos en nuestro estómago. Ellos no se tornan asesinos de un día para otro. Eso sucede por culpa nuestra. Claro. Por ejemplo, alguien que es intolerante a la lactosa como yo y empieza a tomar leche, productos lácteos, voy a tener una bomba en mi estómago porque yo estoy provocándolo. Sí. Entonces no es Dios. Dios lo hizo todo de manera perfecta. Entonces nos tenemos que preguntar cuándo fue que Dios creó todo lo que creó, cuándo Dios creó el universo. Bueno, en el libro de Teología Sistemática de Grudem, él reconoce que existen diversas maneras. Grudem reconoce que existen diversas posturas y otros más como él, no solo Grudem. Sí. Pero Wayne Grudem reconoce que existen diversas posturas dentro del cristianismo ortodoxo respecto a los días de Génesis capítulo 1. Hay muchas variantes que ya en breve se las vamos a decir. Pero algo es innegociable. Dios es el creador histórico, real y soberano del universo. O sea, sorry, que no hay... Por más que se piense de las teorías y todo lo demás, que lo vamos a mencionar en breve. Exacto. Dios es el creador. Exacto. No importa lo que suceda, Él es el que creó el universo. Exacto. Entonces, para mencionar a otro teólogo muy conocido, un teólogo, en este caso un teólogo reformado muy conocido, Joel Beeke, él nos recuerda el peligro, que el peligro no está en estudiar estas posturas. No. Usted puede estudiar todas estas teorías. Es necesario. Es necesario. El peligro no es estudiar estas posturas, sino permitir que la cultura determine, o sea, la cosmovisión del mundo, nuestra lectura de la palabra de Dios. Es decir, si nos dejamos llevar por estas posturas y leemos la palabra basado en estas posturas, vamos a cometer errores. No. Usted tiene que ir a la palabra, a la escritura, a la revelación de Dios con el Espíritu Santo para que le dé discernimiento. No con posturas de que Beeke dijo, Grudem dijo, MacArthur dijo, Ángel dijo. No, olvídese usted de que dijo que el hombre lo que dijo. Pídale a Dios que el Espíritu Santo le guíe para que usted pueda entender lo que Dios ya ha revelado con relación a su creación. La pregunta no es ¿qué dice la ciencia moderna? Exacto. Sino que la pregunta correcta es ¿qué ha dicho Dios en su palabra? Porque eso es lo que nos preguntamos, Sori. Nos preguntamos, pero ¿qué dice la ciencia sobre la creación? Pero ¿qué dice tal comentarista sobre la creación? Pero ¿qué dijo el pastor cuando predicó sobre la creación? ¿Son 6 días literales o son 6 días de 12 horas? ¿O son 6 días literales de 24 horas? ¿O estamos hablando de que cada día representa a millones de años? Porque todas estas teorías existen. Sí, la teoría de que muchos se ponen a pensar de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces lo adaptan para darle un significado a algo que la Biblia no ha dicho. Dios lo menciona en uno de los salmos, pero no es con el contexto de la creación del universo. Exacto. ¿Sabes? Lo que pasa es que lo cogen como un pretexto y entonces lo atan a otras cosas. No, yo creo esto y esto es lo otro. Usted tiene que saber lo que Dios dice en su palabra. Exacto. Entonces la pregunta no es qué dice la ciencia o el mundo. La pregunta es qué dice Dios en su palabra. Exacto. Y por eso es que le queremos dar unas posturas, especialmente 3 de ellas o 4, que nos hablan sobre los días de la creación. Es decir, usted sabe que son 6 días, en el 7º día Dios descansó. No vamos a entrar en la enseñanza del 7º día hoy. Simplemente vamos a hablar de los días, ¿ok? Y hay unas posturas que el mundo enseña, distintas propuestas teológicas que enseñan sobre lo que sucedió en estos 6 días de la creación. Bueno, la número 1 dice días que son días literales de 24 horas cada día. Esta postura afirma que Dios creó en 6 días literales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no me venga a decir lunes, martes, miércoles, porque eso no existía en el calendario. De hecho, no existía un calendario. ¿Ok? Así que sáquese eso de su cabeza, porque no existía ni lunes ni martes, porque lunes es de la luna, martes es del planeta Marte, miércoles de qué sé yo qué otro, jueves es de otro más, viernes es de Venus, sábado es de Saturno, qué sé yo qué. Los días de la semana, eso es greco-romano. Eso no aplica a la creación. ¿Ok? Es un calendario para nuestro beneficio.
para saber los días de la semana. Pero cuando dice el día de reposo, no es el día sábado, es el día número 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séptimo día descansó, el séptimo día. Entonces, la primera propuesta es que Génesis 1 y los días de la creación se basan en días de 24 horas. ¿Cuál es la próxima, Sori? Sí, la próxima postura ¿verdad? Que aparece o que creen muchas personas es el día relacionado con la edad. Que equivale a una edad, ¿verdad? Exacto. Entiende que Dios los días como periodos de tiempo prolongados. Busca armonizar al texto bíblico con una creación antigua sin negar a Dios como creador. O sea, esta postura sigue diciendo que Dios es el creador, pero que estos 6 días en realidad son edades, es decir, o épocas. El primer día pudo haber tomado 1000 años, el segundo día pudo haber tomado 50,000 años, el tercer día pudo haber tomado 100,000 años. Y así sucesivamente se le asigna una cantidad de época o de edad a cada día, sin dejar a Dios afuera. Dios sigue siendo el creador. Entonces, la tercera postura es el marco literario. Esto ve los días como una estructura literaria teológica. Es algo más filosófico. Y no lo ve como algo cronológico que pasó 1, 2, 3, no. El énfasis está en el orden, el propósito y la soberanía de Dios. Es decir, como les dijimos ahorita, hay un orden. Las aguas se separan, luego vienen las lumbreras, luego vienen las estrellas, luego viene la vegetación, ¿verdad? No había llovido todavía y entonces Dios hace que llueva. Entonces es un orden en esta tercera postura del marco literario. Es una postura que establece una estructura. Hay un orden, hay un propósito para ese orden y Dios tiene una soberanía sobre ese orden. ¿Y cuál es la última postura, Sori? Sí, es la creación madura que sostiene que Dios creó el universo completo y funcional desde el inicio con apariencia de antigüedad sin engaño divino. Es decir, Dios creó, pero este periodo de creación de 6 días se ve más como millones de años. O sea, por eso es que muchos teólogos toman los dinosaurios que tienen 60 millones de años o 5 billones de años, y es porque hacen ver a esta creación, una creación como una tierra vieja, es lo que se le llama a esto, tierra vieja o tierra nueva, moderna. Es decir, es una época donde pasaron millones de años desde la creación, los animales hasta el ser humano. Ajá. ¿Ves? Entonces, ahí entra lo que es los ángeles, la creación de los ángeles, cuando Satanás cayó, los demonios o demonología. Entonces, es un estudio que tiene que hacerse bien profundo, pero lo que nosotros tenemos que ver es que, aunque existen diferencias en posturas, en la interpretación de los días de la creación, todas las posturas ortodoxas afirman una verdad central. Dios es el creador soberano de todo lo que existe. Amén. Le voy a decir algo bien simple, hermano. No se rompa la cabeza pensando si son 24 horas de 6 días o si son millones de años. Eso no es importante. Lo importante es que Dios creó y que Él es el dueño de esa creación. Entonces, esto tiene unas implicaciones a nuestra vida. Por eso es que son doctrinas básicas. Si Dios es el creador, entonces quiere decir que Él es tu dueño y mi dueño. Esto afecta, grandemente nuestra ética, nuestra adoración y nuestra obediencia a Él. La creación no es neutral. Pablo lo dice en Romanos 1, 19 al 20 y dice así: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Es decir, ya Dios nos reveló por medio de su majestad
y de la creación nos muestra estos atributos de Él en la creación. Entonces ahora nosotros podemos ver, palpar, apreciar la creación que a su misma vez nos demuestra la soberanía de Dios y quién es ese Dios que creó. Entonces, negar la creación es, en última instancia, si usted niega la creación y se va por el lado evolutivo, negar la creación es negar la autoridad de Dios. Ángel, ¿y cómo esto afecta una mala interpretación de la creación? Exacto, mira, esto es lo que sucede. Cuando hay una mala interpretación de la creación, afecta por primera parte nuestras vidas. Cuando la creación se entiende sin Dios, la vida pierde su propósito y dignidad. Hermano, mire, Wow. y amigo, a través de la historia, la humanidad entera, a través de la historia humana, si usted quiere decir que son 6.000 años o son 60 millones de años, a través de la creación humana, el hombre siempre ha estado buscando a ese ser superior que lo creó todo. Cuando Pablo fue a predicar a Atenas, estaban cientos de estatuas allí con nombres de muchos dioses. Y había una estatua que no tenía nombre y decía al Dios no conocido o desconocido. Y Pablo le dice a los que están allí, ustedes tienen un montón de dioses aquí, pero tienen uno que no tiene nombre. Pues sepan que a ese que ustedes no conocen, a ese es al que yo predico. Es decir, todos estos grandes filósofos y científicos griegos sabían que había un Dios por encima de todos los dioses que ellos tenían. El Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios del viento, el Dios de la fertilidad, el Dios del amor, el Dios de... Por encima de todos ellos, Pablo les está mostrando a estos griegos que había un Dios trascendente, superior. Entonces, cuando nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar en su creación, nuestra vida pierde propósito y dignidad. Si no somos creados intencionalmente por Dios, la ética se vuelve relativa, todo es relativo, y el hombre pasa de ser imagen de Dios o imago Dei a simple accidente biológico. Wow. Pero la Biblia nos dice en Génesis 1 que fuimos creados a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Otra cosa de las que afecta el no creer en tener una mala interpretación de la creación es afecta nuestra adoración. Si nos afecta a nosotros, también afecta cómo adoramos a ese Dios que creó. Sí, una visión limitada de la creación produce una adoración débil. Exacto. Si Dios no es visto como creador soberano, la adoración se centra en el hombre y no en la gloria de Dios. Exactamente. Y esto sería todo lo contrario a lo que se expresa el salmista en el Salmo 95. Hermano, mire, vamos a leer este salmo. Sori lo va a leer ahora porque es importante que usted pueda ver a través de la escritura la importancia de conocer al Dios de la creación para que nosotros podamos tener una relación concreta con Él y poder darle el honor, la gloria y la honra que solo Él se merece por medio de nuestra adoración. ¿Qué dice el salmista? Dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Escuche ahora y preste atención al verso 4. En cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y prostrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. ¡Qué salmo hermoso! Más majestuoso! Hermano y amigo, la creación le pertenece a Dios. Completamente le pertenecemos a Dios. Si nosotros no podemos ver esta majestuosidad, nosotros no podemos adorar a Dios. El salmista
tal vez 500 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo. No sabemos cuándo se escribió este salmo. Pero el salmista entendía, ya más de 2000 años atrás, el salmista entendía que todo le pertenecía a Dios. ¿Y por qué hoy dudamos? ¿Por qué hoy no podemos creer que Dios lo creó todo y que todo está bajo su control y en sus manos? Hermano, esto afecta a nuestras vidas. ¿Cómo nosotros conocemos la creación? Afecta a nuestras vidas, afecta a nuestra adoración y en tercer lugar, afecta nuestro conocimiento de ese Dios que decimos amar. La creación es una de las primeras revelaciones de Dios a nosotros. La primera forma en cómo Él se nos revela es por medio de su misma creación. Cuando se distorsiona, se debilita nuestra comprensión de su poder. Cuando distorsionamos a Dios, se debilita nuestra comprensión de su poder, su autoridad y su señorío. Pablo advierte que ignorar al Creador conduce a la idolatría, porque el día que usted ignora la creación y al Dios que la creó, especialmente al Dios que la creó, comenzamos a adorarnos a nosotros mismos. Sí, Dios pasa a un segundo plano. Empezamos a adorar a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos. Las casas. Yo adoro a mis hijos. ¿Usted ha escuchado eso? Yo adoro a mis hijos. Bueno, que yo sepa, el salmista acaba de decir que quien adoramos es a Dios. Exacto. Pero como no conocemos a Dios y estamos lejos de entenderle, porque nos hemos cerrado a nuestra propia idolatría de hasta nosotros. ¿Usted no ha visto la cantidad de botox que se están poniendo? Oh, Dios mío. Mujeres y hombres. Horrible. Horrible. Botox, cirugías, aumentos. Buscando de una belleza perfecta. Porque es idolatría a la persona en sí mismo. Sí, eso es narcisismo. Y vanidad. Entonces, eso sucede porque no hemos conocido al Dios de la creación. El apóstol Pablo, como leímos ahorita en Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, nos muestra cómo nosotros hemos fallado de conocer a Dios. Y en Romanos 1, el apóstol Pablo escribe que Dios los entregó, y lo dice en 3 ocasiones. Porque el hombre se ha vuelto loco en sus propias vanidades. Hermano y amigo, mire, una mala interpretación de la creación no es un asunto menor. Es grande. Afecta. El no conocer al Dios de la creación afecta cómo vivimos, cómo adoramos y a quién conocemos como Dios. Es por esto que nosotros tenemos que estar atentos a cómo entendemos e interpretamos la creación. La creación no se trata de la creación, hermano y amigo. La creación se trata del Creador, de quien creó, el trascendente Dios soberano. Al considerar la doctrina de la creación, recordamos que no vivimos en un universo sin propósito ni existimos por casualidad. Exacto, la Escritura nos enseña que todo fue creado por Dios mediante su palabra y para su gloria. Comprender esto no solo informa nuestra mente, no es solamente información, sino que también ordena nuestra vida, es decir, cómo vivimos con relación a la creación, nuestra adoración y nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque si usted entiende al Dios de la creación y a su creación, usted no va a abusar de un perrito. No. Usted no va a abusar de un gato. No. Usted le va a doler cuando hay un abuso de un niño. Sí. A usted le va a doler cuando abusan de un anciano. A usted le va a doler cuando hay árboles en los bosques son cortados a diestra y siniestra. Porque es la creación del Dios que usted adora. Cuando reconocemos a Dios como creador, también reconocemos su autoridad sobre todas las áreas de nuestra existencia. Él no solo inició todo lo que existe, Él lo sostiene y lo gobierna. Exactamente. Entonces, cuando nosotros reconocemos a ese Dios como el creador de todo, es imposible que no nos postremos ante Él por su soberanía, su poder, su omnipotencia, su bondad y misericordia para con nosotros. Entonces nuestra oración es que este tiempo, aunque corto, un estudio corto de algo que es extremadamente profundo, nuestra oración es que este tiempo haya fortalecido tu confianza en la palabra de Dios y que haya afirmado tu fe en el Dios que creó los cielos y la tierra
y que en Cristo está reconciliando a todas las cosas consigo mismo. Gracias por acompañarnos en Didasco Ministries, un espacio dedicado a estudiar la palabra, a vivir bajo su autoridad y a enseñar la verdad para la gloria de Dios. Te invitamos, hermano y amigo, a seguir escuchando, compartiendo y creciendo junto con nosotros. Sí. Siempre firmes en la verdad de la Escritura. Así que lamentamos que el tiempo sea tan corto porque ya ha pasado un largo tiempo de este corto estudio. Lamentamos no poder abundar más, tratamos de consolidarlo porque es que es mucho material. Y recuerden, si tienen dudas nos pueden escribir, nos pueden enviar un mensaje y nosotros con mucho amor estamos para servirles. No lo sabemos todo. Exacto. Muy probable la pregunta que usted haga yo tenga que preguntársela a otro, buscarla en un comentario, un diccionario, en algún otro lado, porque no lo sabemos todo. Pero hermano, sí una cosa sé, el Dios que todo lo sabe, el dueño de la creación, nos ha puesto en un lugar privilegiado. Tenemos su revelación completa en la palabra. Así es. La tenemos completa. Leamos la Escritura y maravillémonos con ese Dios que se ha revelado a nosotros a través de su creación, a través de su palabra y a través de todo lo que nos rodea. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y Sorismar Reyes. Aquí en Didasco Ministries esperamos una lluvia de bendiciones para sus vidas y poder vernos en una próxima entrega, en un próximo episodio de Didasco Ministries. Hasta la próxima. Dios les bendiga.